Vámonos a la escritura, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Amén. Cuando lo tengan como referencia a la palabra, se ponen sobre sus pies. Amén. El tema en esta tarde es: aviva el fuego del don de Dios en tu vida. ¿Cómo se llama el tema? Aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Ok. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. La iglesia dice: Amén. por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hasta aquí la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, una vez más te agradecemos por la oportunidad, Dios mío, que nos brindas de estar en tu casa de oración. Te damos gracias, Dios mío, porque es un regalo, Señor, es una misericordia tuya sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Dios mío. Que nos ayudes, Señor, en esta tarde, Señor, a poner atención a tu palabra. Que tengamos un oído dócil, Señor, un oído atento a la voz de tu Espíritu Santo, que viene hablando a nuestros corazones, que viene hablando a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Agrádate de ellos, Dios mío. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y agrega bendición a esta palabra que va a ser expuesta en esta tarde, Señor. Padre, bendice a mis hermanos que nos han de ver a través de las redes sociales, a los que van a escuchar este audio, Señor. Sé tú bendiciendo sus vidas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor, aleluya. Ay, hermano, no me quiero ahogar. Santo es Dios, aleluya. Vamos a compartir la palabra. Por favor, quiero que me presten atención. Hermana, siéntese. Gloria al Señor. Vamos a tocar la segunda carta a Timoteo en su capítulo 1, versículo 6. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y la escritura data entre el año 66 y el 67 después de Cristo, después de que nuestro Señor Jesucristo partió. El trasfondo de esta carta, hermanos, es cuando el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, iba con Juan Marcos, que se marcha de Pablo. ¿Se acuerdan que tuvieron por ahí un roce? Y Pablo no quiso trabajar más con Marcos, pero él sigue. Pero en ese momento Timoteo reemplaza ese puesto y empieza a trabajar juntamente con Pablo. Y resulta que Timoteo fue muy competente en la labor que Pablo le encomendó. Con el correr de los años y el trabajar juntos, para arriba, para abajo, predicando el evangelio a todo mundo donde ellos iban, la relación de Pablo y Timoteo se convierte en algo así como un padre y un hijo. Ellos se vuelven inseparables, por así decirlo, eran muy íntimos, pero de repente el apóstol Pablo está escribiendo una carta porque él está solo en una prisión romana, una prisión que no era muy agradable, era fría, era dura, y dice Pablo que solamente Lucas estaba con él. Mientras Pablo está esperando su ejecución, porque Pablo sabe que va a ser ejecutado, le van a cortar la cabeza. Pero Pablo está esperando su ejecución, pero también ocupa todo lo que le está sucediendo para escribir una carta y mandársela a Timoteo, al cual había dejado en este lugar a ministrar la palabra del Señor. Pablo está anhelando que haya comunión cristiana. Pablo está escribiendo esta carta y él está ansioso de que Timoteo también vaya a verlo a ese lugar donde Pablo está prisionero. Y él le dice en la carta que vaya antes de que llegue el invierno. Incluso le dice: ¿sabes qué? Tráeme mi capote y tráeme los libros, porque Pablo quería seguir estudiando. Y en lugar de esta escritura, ya lo dije, probablemente fue una prisión romana. El contenido de esta carta, amados hermanos, habla, a pesar, amados hermanos, de todas las circunstancias funestas por las que el apóstol Pablo estaba atravesando, su interés principal del apóstol Pablo era Timoteo y el ministerio. Es importante el ministerio, y Pablo aquí lo hace ver a través de esta carta. Pablo amonesta a Timoteo. Pablo le da una amonestación a Timoteo, y es una amonestación que es para todos nosotros. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no se avergüence nunca del evangelio, que nunca se avergüence, sino, amados hermanos, que él debe de perseverar en la fe. Y otra de las cosas, él le llama a que sea obediente a la palabra, que él ministre. Dice Pablo que ellos impusieron las manos sobre Timoteo y lo pusieron en ese lugar.
Hay unas palabras claves en esta carta de Timoteo que son para toda la iglesia en estos tiempos de ahora. Es algo, amados hermanos, que a veces nosotros pensamos que en las iglesias anteriormente nunca había problemas. En las iglesias siempre ha habido problemas. Y lo dije la vez pasada, siempre la iglesia perfecta la vamos a encontrar en el momento que nosotros partamos de este mundo. Pablo escribe y las palabras claves que ocupa, si tú lees toda la carta, es soportar. Y otra de las cosas que enseña Pablo, aparte de soportar, porque le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debes de soportarlo todo. Te voy a decir algo, Timoteo. Yo estoy en una cárcel y estoy soportando todo por amor a Cristo. Timoteo, si esto llega a ocurrir en tu vida, tú también tienes que aprenderte a soportar. Y otra de las cosas que le deja dicho a Timoteo, le dice, y otra de las cosas que quiero que hagas es que tú enseñes. Que enseñes la palabra. Ahora, Timoteo, amados hermanos, está leyendo esta carta y él sabe que va a tener muchas pruebas, porque Pablo le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú tienes que militar como un buen soldado de Jesucristo, y un buen soldado nunca va a estar cómodo en la quietud, nunca va a estar cómodo, amados hermanos, en una silla sentado. Un buen soldado de Jesucristo, dice la palabra, que se involucra en los asuntos de su Padre. Timoteo es amonestado a oír también de algo que sucede ahorita en la juventud. Timoteo, amados hermanos, era joven y Pablo le dice, y otra de las cosas, Timoteo, te quiero recomendar que huyas de las pasiones juveniles. Porque Pablo sabía que Timoteo iba a ser, amados, atacado por esa tentación, y le dice, huye de las pasiones juveniles, y le dice que tiene que aprender a seguir la ley, la fe, la justicia, la palabra del Señor, tiene que vivirla. Y es entonces, amado hermano, solamente entonces cuando Timoteo aprenda a ser obediente y aprenda a someterse a la palabra y a la autoridad, que en este caso que era Pablo, que él iba a poder enseñar sin tener tropiezo. Nadie puede enseñar si no se somete a la palabra en obediencia. Nadie puede tener un liderazgo, amado hermano, si no hace lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y eso es para toda la iglesia, incluyendo al pastor de la iglesia y todos los que estamos en el liderazgo. Nadie puede liderar en la iglesia si no se somete a la palabra en obediencia. Es la obediencia. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, sé ejemplo ¿en qué? En palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza, en espíritu. Hermanos, ese es el perfil que todos nosotros tenemos que juntar si es que estamos sirviendo al Señor. Amén. Aviva el fuego del don de Dios en tu vida, le dice Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya Pablo había orado por Timoteo y lo había puesto en ese lugar que es la iglesia. Entonces, amados hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema crucial para nuestra vida espiritual. Hoy quiero que entiendas la responsabilidad personal que tú y yo tenemos de avivar el don que Dios ha depositado en nuestras vidas. Todos los creyentes tenemos dones de parte del Señor. Y aquí la palabra del Señor habla acerca de una responsabilidad que tú como creyente, que yo como cristiano, tengo la responsabilidad de avivar el fuego del Espíritu de Dios que ha sido depositado en mi vida. No te acomodes, no te pongas cómodo. La comodidad es el enemigo más malvado del cristiano. La comodidad siempre ha sido un enemigo del cristiano. El cristiano que se siente en una silla, estarse quietecito sin hacer nada, pronto lo mirarás como Satanás mueve la cuna y él se olvida de la responsabilidad que tiene como pueblo de Dios, como cristiano. Por eso este mensaje es para todos nosotros y es para ti, Karina. Aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida, porque es Dios el que lo ha puesto. Este mensaje no era solamente para Timoteo, sino también para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, mira hermano, tú no te preocupes, este mensaje no es para ti. Pero si eres hijo de Dios, sin lugar a dudas que este mensaje es para ti. Punto número 1, el fuego del don de Dios. Hermano, oiga pastor, ¿pero qué es eso del fuego del don de Dios? ¿Me lo podría explicar, hermanos? Es la presencia activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y enseñándonos. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para cumplir nuestro propósito en el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía, es el que nos enseña. Hermanos, si algo llega a pasar en nuestras vidas, no es porque el Espíritu Santo se haya equivocado, es porque fue tu falta de responsabilidad en todos los mandamientos que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, como obedecer la palabra, cultivar nuestro conocimiento por medio de la palabra y no abandonar la oración. Si alguien, amado hermano, de repente tiene flaquezas, yo te puedo asegurar que es porque han abandonado la oración como deberíamos estarla practicando. El fuego representa pasión.
El fuego del don de Dios representa pasión, poder, unción divina. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y para servir a Dios, ¿y a quién más? Al pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Por qué crees que estoy aquí yo? ¿Para qué crees que estoy aquí? ¿Para servirme a mí mismo? ¿Para que tú me sirvas? No, es para servir al pueblo del Señor. Y Dios ha depositado un don en mí, el don de la enseñanza. Yo tengo que enseñarle a la iglesia. Tengo, amados hermanos, que ser un hombre que también debe de tener intimidad con el Señor. Oración, debo de meditar en la Escritura. Ahora, la importancia del fuego en la Biblia. ¿Qué importancia tiene el fuego en la Biblia? ¿Qué simboliza el fuego de Dios en la Escritura? Éxodo capítulo 3, versículo 2 habla de una zarza ardiente. Tú ya te lo sabes, yo lo voy a leer. Dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El fuego simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo no estoy hablando, amados, de echar fuera demonios y de hacer tantas cosas, no. Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas que llaman poder de Dios, no. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas representa su presencia, representa, amados hermanos, ese poder para tener un cambio en nuestra conducta diaria. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de sus pecados? Déjame decirte algo. Tal vez tú vienes y oras y le pides al Señor perdón, pero simplemente, amados hermanos, para calmar tu conciencia si es que no has decidido apartarte de ese pecado. Si de repente vienes y pides perdón y dices: Señor, me arrepiento de este pecado, pero la intención de tu corazón es que al levantarte vas a seguir practicando lo mismo, no hay arrepentimiento genuino. Dice la palabra del Señor que hay una tristeza según Dios que nos guía al arrepentimiento, pero hay un arrepentimiento según el mundo, dice que nos guía a la muerte. Porque solamente se siente el pecado, viene y pide perdón, pero no tiene la intención de alejarse, y su corazón, su espíritu, amados hermanos, es cauterizado. Tal es así que después de que pide perdón y se levanta, él sabe que va a seguir haciendo lo mismo y empieza a perder sensibilidad en su corazón y ya no le duele pecar. Eso es lo que enseña la Escritura. Otro símbolo simboliza purificación y santidad. ¿Qué representa el fuego? Representa también purificación y santidad. Isaías capítulo 6, versículo 6 y versículo 7 dice lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué representaba ese carbón encendido? La purificación, la santidad. Tenemos al profeta Isaías, un hombre que hablaba en nombre del Señor, y de repente, amados hermanos, él tiene una visión, y en esa visión mira a Dios, y cuando está mirando a Dios, amados hermanos, dice que él mira a Dios sentado en su trono. Sus faldas llenaban el templo, pero dice que cuando miró la santidad de Dios, él tuvo miedo y gritó: ay de mí que soy hombre muerto, porque yo, siendo un hombre de labios sucios, de labios impuros, mis ojos han visto al Santo de Israel. Pero inmediatamente un ángel con unas tenazas tomó un carbón encendido y lo pasó por sus labios, y representa el fuego de Dios que nos purifica, que nos santifica. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser santificados y limpios? Como que no hay muchos amenes, pero sin importar eso, déjame decirte algo. Estoy seguro que Dios va a empezar a limpiar a su iglesia. Va a empezar a purificarnos, a limpiarnos. Y ese es el gran amor del Señor. A veces nos olvida, amados hermanos, que el fuego del Señor es necesario para nuestras vidas, para sacar la impureza, la suciedad de nuestros corazones y alinearnos a su propio corazón. Hermanos, el fuego también representa el celo y la pasión por las cosas santas de Dios. ¿Qué representa? Un celo santo. No un celo tonto del hombre que se enoja por cualquier cosa, no. Representa un celo santo que le incomoda que el nombre del Dios santo sea pisoteado por cualquiera. No es un orgullo, no confundas celo de Dios con orgullo humano. El hombre se siente impotente, se molesta, pero es con orgullo. El celo de Dios es un celo santo, es un celo limpio. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije: y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mira, hermano, Jeremías era un hombre como tú y como yo.
¿Cuántas veces no hemos sentido el deseo de dejar de servirle al Señor? ¿Cuántas veces no, de repente nuestro ánimo, amados hermanos, es quebrado? Jeremías pasó lo mismo que todos nosotros pasamos. Y dice que Jeremías dijo, yo ya no voy a predicar la palabra del Señor. Porque siempre que yo predico, siempre se levantan gentes contra mí. Siempre hay personas que me quieren matar. Me meten prisionero en un calabozo. Me dejan con pan duro. Y solamente mi cuello es librado porque estoy en un calabozo lleno de lodo. ¿Ya te pasó eso? ¿Ya te metieron en un calabozo? ¿Ya te golpearon? ¿Ya te insultaron? Y aunque lo hubieran hecho, hermano, dice la palabra del Señor que vale la pena servirle a Cristo. Y recuerda, nosotros debemos de estar dispuestos incluso a dar nuestra vida si es necesario por servir al Señor. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo que avive el don de Dios que está en él, por la imposición de sus manos, porque Pablo sabía que lo iban a rodear muchas situaciones y esas situaciones iban a provocar que de repente Timoteo perdiera el ánimo. Jeremías quiso dejar de predicar. Uy, hermano, si tú me preguntaras cuántas veces he querido dejar de hacerlo. Pero cuando tú, amados hermanos, vienes al Señor, ese fuego que Jeremías sentía no te va a dejar quieto jamás. Si de repente tú pierdes ese celo por las cosas santas del Señor, déjame decirte que nunca has tenido celo por Dios. Ni jamás has tenido verdaderamente el don de Dios en tu vida. Solamente fue una emoción pasajera. El don de Dios, amado hermano, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad avivarlo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué de repente nosotros nos confundimos y de repente, amados hermanos, dejamos de hacer esto que el Señor está mandando? ¿Qué pasa? Hay algo, amados hermanos, que se atraviesa en nuestro caminar. ¿Y qué es eso que se atraviesa? Son las distracciones del mundo. Escucha lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, perdona, dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Es ahí, amados hermanos, cuando empezamos a tener ciertas situaciones, empezamos a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque perdemos, amados hermanos, algo en nuestros corazones. Perdemos esa semilla que dice la palabra del Señor, que debe estar en un corazón y debe de producir fruto al 30, al 60 y al 100. Dice que aquellas personas que recibieron la semilla, pero de repente aquellos afanes los ahogan, amados hermanos. Habla de personas que jamás han recibido esa semilla en su corazón, jamás germinó una semilla y no ha hecho raíz, amados hermanos. La responsabilidad de avivar el fuego de Dios, ¿a quién le corresponde? ¿Al pastor? ¿A quién? ¿A quién le corresponde? A cada uno. El mandato de Pablo es aviva el fuego. No dice vayan con el pastor para que avive el fuego. Ustedes no se visitan al hermano que está más ungido de toda la iglesia para que avive el don, que pongan las manos sobre ustedes, que oren. No, avivar implica una acción. ¿Qué significa una acción? Que tú tienes que hacer algo. No podemos ser pasivos. No podemos, amados hermanos, ser indiferentes con el don que Dios ha depositado en nuestras vidas. Un día el Señor te va a pedir cuentas del don que ha depositado en tu vida. A lo mejor tú digas, yo no lo pedí. Bueno, aunque no lo hayas pedido, el Señor te va a pedir cuentas del don que ha depositado en tu vida. Un día el Señor me va a pedir cuentas a mí. Mira, hermano, esta semana y la semana anterior, no sé si notaste que yo no compartí nada en las redes sociales, ni por audios, ni por videos, ¿verdad que no? ¿Por qué crees que no lo hice? Por flojo. Hermano, amén. No, hermano, no es por flojera, es por falta de tiempo. Pero yo sé que Dios ha depositado un don en mi vida y el día que yo parta de esta tierra, no quiero que el Señor me diga, a ver, dame lo que te di para que lo trabajaras. Y yo decirle, Señor, es que tuve miedo y lo guardé porque sé que eres un Dios severo y que cosechas donde no sembraste. Ahí ciegas tú. No, hermanos, yo quiero ser diligente en el don que Dios ha dejado en mis manos. Al igual que tú, todos tenemos la misma responsabilidad de avivar ese don. El fuego se aviva con combustible. ¿Qué pasa si de repente hay una pequeña llamita ahí en el piso con 2 o 3 varitas y tú quieres que esa llama se avive? ¿Qué harías? Echarle gasolina, porque la gasolina es combustible y se hace más grande. Pues lo mismo. Tú
tienes que hacer algo en tu vida espiritual para avivar ese don de Dios que ha depositado en tu vida. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Bueno, la Biblia habla acerca de la oración, la Biblia habla acerca del ayuno, la Biblia habla acerca de la lectura de la Escritura y la comunión que debes de tener con el Espíritu Santo y también la comunión que debes de tener con tus hermanos. Es la única manera que tenemos para avivar el don de Dios. Déjame decirte algo. Dios no hizo cristianos solitarios. Los llaneros solitarios salen en la televisión. Dios hizo un cuerpo y los unió por el vínculo perfecto que es el amor. Jamás se te ocurre romper ese vínculo. Jamás se te ocurre romper el vínculo del amor, porque Dios es muy celoso de sus hijos. Dios es muy celoso de sus hijos. Y a los hijos que ama, dice que a esos los corrige. Y si tú eres hijo del Señor y te atreves a hacer algo así, el Señor va a tener que someterte a una disciplina, a ti y a mí. Hermanos, el fuego se aviva con combustible. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Ay, pastor, pero es que a mí me da mucha flojera orar. Ese es tu problema. ¿Cómo le vas a hacer? Somete tu carne. Que no tiene de qué avergonzarse y que traza la palabra de verdad de una manera correcta. Bien. Eso enseña la palabra. La responsabilidad es personal. ¿De quién es la responsabilidad, cariño? Tuya. Hermano María, ¿de quién es la responsabilidad? Suya. ¿De quién es la responsabilidad? Es mi responsabilidad. Cultivar cada día, todos los días, hasta que Cristo venga o hasta el día que tú te mueras. Aleluya. El avivamiento comienza. ¿En dónde cree que comienza el avivamiento? Hermano José, ¿en dónde piensa que comienza el avivamiento? ¿En dónde creen? ¿En la iglesia? ¿En tu casa? ¿Dónde creen? En el corazón del hombre. Es en nuestro propio corazón donde empieza el avivamiento. ¿Y el avivamiento empieza con qué? Con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, jamás va a haber avivamiento. Simplemente tenemos que escuchar la palabra y ser diligentes en qué. En empezar por lo importante. Matar el pecado que mora en nosotros. Pisotear el orgullo, la soberbia, la altivez. Tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer delante del Señor. Si yo preguntara a todos los que están aquí hoy, a todos, Lucero, el don que Dios depositó en tu vida está avivado. Hermana Celia, el don que Dios ha depositado en su vida está avivado. Hermana Satur, toda la iglesia, todos nosotros tenemos un don de parte del Señor. ¿Sabes dónde se nota más? En los que están sirviendo. En el que no sirve, el que está sentadito allá, nadie le puede decir por qué. Porque jamás echan a andar sus dones. Jamás sabemos cuál es el don que está en sus vidas. ¿Por qué? Porque siempre están sentaditos, nunca quieren hacer nada. Yo te recomiendo, como dice la palabra del Señor, que avives el fuego. Que avives ese don que Dios ha depositado en tu vida. Ahora, ¿va a haber obstáculos para avivar el fuego? ¿Ustedes qué creen? Hermanos, va a haber obstáculos para avivar el fuego. Uno es la negligencia espiritual. Nosotros mismos somos negligentes, dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y esperamos cuando ya caímos y en esa negligencia y de repente queremos sentir lo que sentíamos al principio y no se puede. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 a 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Y tú cómo eres? ¿Eres frío o caliente? ¿O eres tibio? Bueno, voy para allá. Dice que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, sabes hacer las cosas, sabes lo que tienes que hacer, pero no las haces, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, uno vomita algo cuando eso que tienes en el estómago te está haciendo daño. Está diciendo el Señor, yo no necesito una persona como tú porque me hace daño en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que Él nos quiere bien calientes, o dice, mejor que fueses frío. Por eso es importante, porque las distracciones del mundo siempre causan que nosotros, amado hermano, desviemos nuestra mirada del blanco perfecto y empezamos a mirar todas las cosas alrededor, menos el blanco perfecto, y es ahí donde nosotros tropezamos. Por eso, amados hermanos, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Todos los que están aquí hemos escuchado la palabra. Pero te voy a decir algo. Está haciendo referencia a aquellas personas que han escuchado la palabra y dice, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas. Estoy seguro que tú no estás siendo ahogado ni por los afanes ni por las riquezas, porque permaneces aquí. Estás escuchando la palabra. Dice, y los placeres de la vida, dice, y no llevan fruto. Yo puedo mirar en la iglesia, en los hermanos que llevan fruto.
Tal vez no mucho. Pero ¿qué pasa cuando un arbolito deja de dar fruto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se hace, hermano? Se poda. ¿Para qué se poda? Para que dé más fruto. Porque es necesario que ese arbolito sea limpio. El Señor maldijo la higuera. ¿Por qué la maldijo? Porque fue a buscar fruto y no lo halló. El temor y la duda es otra de las cosas que son obstáculos para que nosotros avivemos el don de Dios en nuestras vidas. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Tú y yo tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay que echarlo a andar. Hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la sabiduría para poder hacer uso de este espíritu que Dios ha depositado en nuestras vidas. Ahora, ya te dije que hay cosas que impiden que nosotros avivemos el don. Ya miramos que es el fuego de Dios ahora. Pero pastor, ¿cómo puedo yo avivar el fuego del Espíritu en mi vida? A menos que tú quieras estar así por muchísimo tiempo. A menos que suene la trompeta y te encuentres todavía de esa manera. A menos que te alcance la muerte y tú no quieras abandonar tu negligencia. Déjame decirte que Dios ha dejado en la palabra todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Una, renueva tu comunión con Dios. No estoy hablando de esa oración de te doy gracias, Señor, porque me dejaste vivir este día, Señor. Amén, ya me voy a dormir. Gracias, Señor, por los alimentos. No, yo estoy hablando de una intimidad con el Señor a solas, en el secreto. Ahí donde solamente tú y Él saben que tienes comunión. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Renueva tu comunión con Dios. ¿Quieres avivar ese don? Tienes que avivar primeramente tu comunión con el Señor. No se puede de otra manera. No podemos hacer de otra manera con el Señor. Dios conoce a sus íntimos, sabe quiénes tienen intimidad con Él y también sabe quiénes no tienen intimidad con Él. Dedica tiempo diario a la oración. Dedica tiempo, amados hermanos, a la intimidad con el Espíritu Santo. Necesitas sí o sí doblar tus rodillas. Yo me admiro, escúchame bien. Yo me admiro. En el día de oración, cuando estamos orando, yo no alcanzo a entender cómo es posible que solamente 10 minutitos puedas orar y después te levantes y no tengas nada más que decirle al Señor. Y eso habla mucho de que tú no tienes intimidad con el Señor, porque resulta que no sabes qué decirle al Señor cuando estás orando. Hay tantísimas necesidades, hay tantísimas cosas que tenemos que pedirle al Señor, que moldee nuestro carácter, que nos ayude a matar el ego, el orgullo, que nos enseñe a amar a los demás hermanos, que nos enseñe, hermanos, a predicar el evangelio, que seamos ejemplo en palabra, en conducta. Hay tantas cosas que tenemos que pedirle al Señor. Hay necesidades por familias que se están perdiendo, hay personas que están muriendo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú tienes un padre o una madre que ya es grande, pídele al Señor que tenga misericordia. Y que no parta antes del tiempo, que no parta sin la salvación de Cristo. ¿Tú crees que no hay cosas por las cuales tenemos que orar? Tenemos muchas cosas por las cuales orar. Entonces tienes que renovar tu comunión con Dios. Haz de la palabra de Dios tu guía diaria. Haz de la palabra del Señor tu guía diaria. Que sea la palabra del Señor la que te guíe, la que ordene tus pasos, amado hermano. Dice el Salmo 119:105, es un salmo que todos conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos la palabra del Señor. Si fuera sincero, todos, si fuéramos sinceros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor en la semana? Y el día domingo, amados hermanos, venimos y muchos solamente el día domingo en el servicio que tenemos es el único día que la leen. O los capítulos que se leen aquí en la iglesia, esos 2 capítulos que se están leyendo, o ese capítulo como el que se leyó hoy de Génesis, es lo único que leen. ¿Cómo crees que vas a ser un santo de Dios que vive en obediencia si no eres capaz de meditar en la Escritura? Si no tienes intimidad con el Señor, jamás va a suceder en tu vida. Antes más bien va a ir decayendo cada día más tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso se llama negligencia espiritual. No hacer caso a lo que Dios te está diciendo. Que vengas a la palabra, que tengas intimidad. ¿Por qué? Porque ese es el mandato del Señor. Otra de las cosas, sé un adorador apasionado. Yo veo la adoración en la iglesia. Y tú lo sabes, hermano. Tú sabes cómo adoras al Señor. Tú sabes cuando está la alabanza, algunos son tan indiferentes que tienen las manos arriba, se están rascando la pierna, hermanos, están bostezando, están queriendo que ya se termine la alabanza. ¿No te das cuenta delante de quién estás? ¿No te das cuenta que el que está enfrente de ti es digno de adoración?
¿No te das cuenta que no estás delante de una persona? No era Karina la que estaba aquí, ella solamente estaba siendo parte de la adoración. Es tu responsabilidad ser un adorador genuino. La adoración genuina, es decir, tu obediencia. Amados hermanos, esa adoración que tú haces, que viene acompañada de tu obediencia, amados hermanos, esa pasión que tú tienes por Dios, todo eso, amados hermanos, nos conecta con la presencia del Señor. Es tu estilo de vida. Jamás vas a poder venir a adorar al Señor aquí y sentirte en su presencia si toda la semana en tu casa y en tu hogar, amado hermano, vives en desobediencia a la palabra. Porque simplemente venimos a continuar adorando al Señor. Si no hay obediencia en nuestra casa, si no hay obediencia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, no podemos ser adoradores genuinos. Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, ahorita si gustas, puedes seguir jugando. Puedes hacer como que vienes a adorar al Señor. Puedes levantar las manos si tú quieres con hipocresía, pero el que pesa los corazones y el que conoce las intenciones de tu corazón siempre está aquí presente cuando estamos cantando. No podemos impresionarlo. Nuestra vida, para poder seguir adorando al Señor genuinamente, tiene que haber obediencia a su bendita palabra. Ejercita el don que Dios te ha dado. ¿Algunos de ustedes saben qué don tienen de parte del Señor? Si lo sabes, tu responsabilidad es ejercitarlo. Si no lo ejercitas, hermano, pronto se va a polillar. Pronto se te va a olvidar cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida, que te santifiques y que seas de edificación al cuerpo de Cristo por medio de los dones y talentos que Dios ha depositado en tu vida. Eso enseña la Escritura. Usa tus talentos, usa tu ministerio para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Tus talentos no son para presumirlos. Tus talentos no son solamente para que los tengas ahí. El conocimiento que tienes no es solamente para que lo tengas ahí guardado. Dios te lo ha dado y ha derramado su gracia sobre ti. Es para que edifiques el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú eres responsable de eso. Yo soy responsable de lo que Dios me ha dado. Un día yo voy a rendir cuenta de lo que Dios me ha dado, pero un día tú también vas a rendir cuentas. Algunos faltan muchos años, algunos otros pronto van a estar en la presencia del Señor y van a rendir cuentas. Eso enseña la palabra del Señor. Primero de Pedro 4:10, escucha. Cada uno, según el don que ha recibido, está hablando de los cristianos, ¿has recibido un don? Es Dios hablando. Ministrelo a nosotros. ¿Para qué es el don? Para que lo ministres a nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado para que lo ministres, y somos solamente mayordomos de aquello que Dios ha depositado en nuestras manos. Yo le decía al hermano Moy, apenas Moy, le digo, yo quiero que le eches ganas. Pero no quiero nada más que toque y que cante, no, yo quiero que él sea obediente a la palabra, que sea un esposo ejemplar en su casa, que ame a su esposa, que la respete, que cuide de sus hijos, para que pueda ministrar delante de la iglesia. Dice la palabra del Señor que es uno de los requisitos que debemos de tener, ser buenos administradores. ¿En dónde? En nuestro hogar, en nuestra casa. Es ahí donde empieza la mayordomía, es ahí donde empieza el sacerdocio que nosotros tenemos. No permitas que el miedo o la inseguridad te detenga. No, tienes que avanzar. Y solamente podemos avanzar, ¿cómo? Obedeciendo la palabra. ¿Cuántas veces has recitado este versículo? Todo el mundo se lo sabe de memoria. Todo lo puedo. ¿Y por qué no puedes entonces? ¿Por qué? Por lo mismo. Por flojos, por perezosos. Porque estamos siendo indolentes. No estamos siendo, amados hermanos, lo que dice la palabra, que lo hagamos con ánimo pronto, con voluntad propia, y que cuando aparezca el príncipe de los pastores vamos a recibir recompensa. Si no lo hacemos de esa manera, si tú quieres ser visto por los hombres solamente, ya tienes tu recompensa, hermano. Dios ya sabe cómo es tu corazón, por qué estamos sirviendo, por qué le servimos a las personas. Es porque amamos a Dios. Yo me pudiera dedicar a otra cosa, hermanos, de verdad, pero yo amo a servir al Señor. Y por lo tanto debo de amar, servir a la gente. Si yo no amo a las almas, si yo no amo a la gente, entonces no puedo servir, porque se tiene que servir ¿cómo? Con amor. Rodéate de una comunidad de fe.
No te aísles jamás. En el momento que te aíslas, estás violando la palabra del Señor que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y dice también: soportaos los unos a los otros. La palabra que dice la Escritura, que te rodees con tus hermanos y que los disfrutes y que te deleites. También viene en la Escritura el otro versículo contrario que dice: sopórtense los unos a los otros. Y para soportarlos tenemos que estar juntos. Esto, hermanos. ¿No has mirado a tus hijos cuando se pelean? Se dejan de amar porque se pelean. Se podrán desgreñar, suelta y te suelto. Se dicen hasta se sacan la lengua. Y cuando tú no los miras, tú los acabas de reprender. Y cuando tú no los ves, ellos todavía se están diciendo de cosas. Te lo dije, pero lo que quieras, que no, que yo soy Juan Camané, que eso lo hacen los hijos. Ahora dime, cuando algo le duele a su hermano, ¿qué pasa con el otro hermano? ¿Se está riendo? No, se duele. Se duele porque los une la misma sangre, tienen un vínculo que los une. ¿Sabes algo? Nosotros somos hijos de Dios y nos une la sangre de Cristo. Si algo le pasa a alguno de ustedes, a mí me va a doler el alma. Y puedo tener diferencias con alguno de ustedes, pero aún así me va a doler. Porque la palabra enseña que Marcos tuvo una diferencia con Pablo, pero después, si tú sigues leyendo la Escritura, dice que Pablo dijo: y tráiganme a Marcos, porque los hermanos se separaron en algún momento, sí. Dejaron de trabajar juntos, sí. Pero esa diferencia no provocó que ellos vivieran separados, aborreciéndose, llenos de orgullo. Yo no le hablo a él por esto. No, hermanos, si eres cristiano, una de las características de un cristiano es que sabe perdonar y sabe pedir perdón. Si tú no sabes hacer eso, dudo, de verdad dudo, que el Espíritu de Dios esté morando en tu corazón. Si no te lastima en el corazón saber que aborreces a alguien o que tienes algo contra alguien y no eres capaz de pedir perdón, dudo que el Espíritu Santo, o una de dos, tu conciencia está siendo cauterizada y solamente vienes y calmas tu conciencia: Señor, perdóname porque no me cae bien fulano, pero no eres capaz de perdonarlo, de pedirle perdón. Es porque tu conciencia está siendo cauterizada y pronto vas a permitirte otros pecados y tu corazón se va a llenar de raíces de amargura. Aleluya. Debemos de tener ese cuidado. Entonces, rodéate de una comunidad de fe. La comunión con otros creyentes, amados hermanos. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos, amados, animados, a mantenernos, hermanos, unidos en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A lo mejor ella es nariz, el hermano es oído, el hermano es dedo, no sé, pie, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Qué tenemos que hacer? Estimularnos al amor, hermanos. Eso dice la palabra. Y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortarnos es una clase de amor que la Biblia enseña. La exhortación es amor. Y luego dice: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Están mirando las noticias? La guerra, cómo está en su apogeo. ¿Están mirando todo lo que está sucediendo? ¿Sabes lo que eso significa? Yo espero que falte mucho para que Cristo venga. Incluso ya en las redes sociales hay quienes se atreven a decir que dentro de 6 años ya Cristo viene, que porque se están cumpliendo no sé cuántas cosas, hermano. La Biblia dice que nadie sabe la hora ni la fecha en que Cristo ha de venir. Pero la Biblia dijo: cuando miren todas estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ojalá y venga esta noche y nos lleve a todos con él. Amén. O hoy no, el próximo domingo. El domingo tenemos algo que hacer este fin de semana. El resultado de un fuego avivado. ¿Qué produce cuando hay un fuego avivado en nuestros corazones? Hay un cambio, tiene que haber una transformación. Hay un cambio. Cuando tú avivas el don de Dios en tu corazón, se nota como en un cambio que te transforma. Es una transformación personal. Hermanos, seremos cristianos llenos del poder de Dios. Seremos cristianos llenos de fe, de valentía, cuando vivemos el don de Dios en nuestras vidas. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Experimentaremos gozo y paz en el Espíritu. Aleluya. Si te sientes incómodo estando en la iglesia, rodeado de tus hermanos, es porque algo te estorba en el corazón. Si no puedes adorar al Señor de una manera, como dice la Escritura, es porque algo está estorbando en tu corazón y es pecado. Y el pecado es algo abominable delante de los ojos del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas. Es horrible, hermano, eso de llegar a la iglesia y pretender adorar al Señor cuando sabes que tu corazón está estorbado.
Es horrible. Por eso David oraba y decía: devuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Porque es bien feo cuando viene un matrimonio peleado y quiere adorar al Señor. ¿Se puede? No se puede. Cuando vienes peleado con uno de tus hijos porque te hizo enojar en la mañana y de repente te sacó de tus casillas, ¿se adora igual? No. Si tienes algo con algún hermano de la iglesia, ¿se puede adorar al Señor? ¿No será eso mera hipocresía? Porque Dios conoce los corazones y ha dicho: si tienes algo en contra de tu hermano, antes de que llegues, vete a encuéntralo en el camino y ponte a cuentas con tu hermano, porque eso es desagradable delante del Señor. Y si tú no puedes perdonar a aquel que te ha ofendido, dice el Señor: yo tampoco te puedo perdonar. Eso enseña la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tener un cambio en nuestro corazón y vamos a experimentar esa paz. Vamos a experimentar esa gracia derramada en nuestras vidas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando vivemos ese fuego en nuestros corazones? Va a haber un impacto en la iglesia y la comunidad en la que nosotros nos encontramos. Algo la gente va a notar en tu vida, algo diferente. Así como la iglesia nota cuando algo está mal en tu corazón, en tu vida, por tu conducta, así también la iglesia nota cuando algo está avivándose en tu corazón por la conducta y por la actividad que tienes en el espíritu. Eso es notorio. Cuando hace frío se nota. ¿Y sabes cuando alguien tiene frío? ¿Por qué? Porque trae una gran chamarra que lo calienta. ¿Y cuando hace calor, cómo lo ves? Con una camisita delgadita, una playerita. ¿Por qué? Porque es evidente. Así también nosotros, hermanos, cuando ese fuego está en nosotros, amados hermanos, eso es notorio. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que aviva el don de Dios en sus corazones, es una iglesia activa, es una iglesia, amados hermanos, poderosa, es una iglesia eficaz, es una iglesia que se preocupa por los demás, es una iglesia que ama, es una iglesia que perdona, es una iglesia que ayuda, es una iglesia que edifica. La iglesia, hermanos, siempre van a existir problemas, siempre. Porque la Biblia está lleno de esos problemas. Pero siempre la palabra del Señor es la que alinea nuestros corazones al corazón de Dios. Siempre es la Escritura. Si algo te incomoda por la Escritura, hermano, enójate si quieres, pero déjame decirte, no te estás enojando con el pastor o con el predicador, te estás enojando con la palabra de Dios. Te va a pasar lo de Jonás. Jonás se molestó, ¿verdad? Estaba bien enojado. Pero al último terminó haciendo la voluntad del Señor porque fue Dios el que alineó su corazón con su corazón de él. Le enseñó cuál debería de ser su conducta. Y es lo mismo que tiene que enseñarnos a nosotros. El fuego avivado en nosotros, entonces, amado hermano, puede encender a otros. Siempre ocupado de esta ilustración. Una vela prendida puede encender 100 más. Pero una vela apagada jamás puede llevar fuego a nadie. Aleluya. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no puedes esconder tu luz. Y donde quiera que estés, todo mundo va a notar esa luz. Pero si esa luz no está en ti, déjame decirte que también es notorio. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora escucha esta parte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, tu conducta tiene que ser notoria en todo lugar. Dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo se nota que el don de Dios está avivado en tu corazón? Por tus buenas obras, por tu conducta, por tu estilo de vida. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, escúchame, ya casi voy a terminar. Así como tus buenas obras, tu buena conducta provoca que el nombre de Dios sea glorificado, así también tu mala conducta, tus malas acciones provocan que el evangelio de Cristo sea pisoteado y provoca que el nombre de Cristo sea blasfemado. ¿Has escuchado esa frase? Para ser como fulano de tal, para ser como sultano. Esa frase la ocupan aquellos hombres que pueden mirar una mala conducta en alguien que tiene nombre de cristiano, como un hijo de Dios. Por ejemplo, Pedro. ¿Qué pensarías tú que hubieras pensado si vieras a Pedro cuando está maldiciendo y ocupando palabras obscenas para decir que no conocía a Jesús? ¿Hubieras glorificado al Señor? Hubieras dicho, gloria al Señor por Pedro, mira cómo se comportó valiente para que no lo maten. Yo creo que fue muy sabio, ¿verdad que no? ¿Glorificó al Señor? No lo glorificó. Pero ¿qué me dices de Pablo? Que aunque le cortaron la cabeza, dice la historia que cuando le volaron la cabeza de Pablo iba dando vueltas, iba glorificando el nombre de Cristo, todavía dando vueltas, hermano. Y después que cayó su cuerpo, un chorro de sangre mezclado con leche y llenó de un aroma muy grato el lugar donde le cortaron la cabeza. Mira, hermano,
Tratemos de glorificar a Dios con nuestra conducta, con nuestras acciones, con todo. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de acción, sea para la honra y gloria de su nombre. Deja de preocuparte por los demás. Si se quieren portar mal, déjalos a ellos y ellos van a rendir cuenta. Pero preocúpate tú por avivar el fuego del don de Dios en tu corazón. Si aquella persona quiere que su corazón se endurezca y se cauterice por el pecado, hermano, no, que no sea tu corazón. Pídele al Señor: Señor, quiebra mi corazón. Señor, permite que el fuego de tu espíritu vuelva a avivar ese fuego que antes ardía en mi corazón, ese celo que yo sentía por las cosas santas. ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Esos espacios, esos momentos, cuando tú lo único que querías era agradar al Señor. No importaba que alguien se parara de cabeza, que alguien se enojara, que alguien dijera, que tú querías agradar al Señor. Pero ¿qué pasó? Desviamos nuestra mirada en algún momento, hermanos. La quitamos del blanco perfecto. Escucha lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. Ya lo leí. A todos los que están en casa, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es algo precioso cuando tu conducta es digna de un cristiano genuino y verdadero que está avivado con el fuego de Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, Dios nos ha dado un don poderoso por medio de su Espíritu Santo. Pero sí o sí es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad avivarlo cada día. Jamás va a ocurrir nada. El que está quieto, el que no se mueve, el que no acciona, jamás va a pasar nada en su vida. No podemos permitir que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. Porque si tú permites eso, un día vas a escuchar esa frase y te va a doler tanto el alma cuando diga el Señor: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y mira de dónde has caído. Alguien que deja de avivar ese fuego es una persona, dice el Señor, que ha caído, que ha perdido su primer amor, es una persona caída. Y por eso nosotros tenemos que ser diligentes, hoy más que nunca. Toda la iglesia necesitamos ser creyentes apasionados, que amen al Señor. Cristianos llenos del Espíritu Santo. Cristianos, amado hermano, comprometidos con la obra de Dios. A eso te llamó el Señor, hermano. A ser un hombre, una mujer comprometidos con la obra de Dios. Que avives el don de Dios en tu vida. Que no permitas que ese primer amor se apague o que lo abandones. Porque el primer amor no se pierde. El primer amor se abandona. Tú y yo lo abandonamos. Y Jesús dice: tú estás caído porque abandonaste tu primer amor. Y por eso dice: por tanto dice, recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Aleluya. ¿Hay alguien aquí en esta noche que reconoce que el fuego del don de Dios necesita ser encendido en su corazón? Si es así, tú lo sabes. Tú no necesitas venir al pastor para que el pastor ore por ti. Ya te dije, es algo personal. Tú lo tienes que hacer. Hoy es un día, amados hermanos, esta noche es un día para acercarnos a Dios y pedirle, amados hermanos, que renueve nuevamente ese fuego en nuestros corazones. Y nosotros somos responsables de no permitir que ese fuego se apague. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Tienes que levantarte, tienes que buscar al Señor, tienes que comprometerte con Dios, no con el pastor. No, hermano, tienes que tener un compromiso genuino con el Señor para que ese fuego se mantenga encendido todos los días de tu vida. Tú necesitas hacer lo que ya te dije: la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, la comunión con el Espíritu Santo, porque si no, jamás va a ocurrir. Avivemos el fuego del don de Dios. Todos tenemos un don de parte del Señor, sea grande, sea pequeño, pero Dios ha depositado algo en tu vida. No permitas que un día el Señor te reprenda y te diga: te di algo, y con temor y temblor tú digas: es que tuve miedo y lo guardé. Y él le respondió: fíjate, Dios es un Dios de amor, pero él dijo: jejeje, si tú sabías que yo soy un patrón severo, ¿no debiste haber trabajado lo que yo te di para entregarme intereses? Es decir, Dios demanda que tú le des resultados de lo que Él te ha puesto en tus manos. Creo que tú y yo deberíamos de orar al Señor: Señor, te pedimos que avives el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos lo necesitamos, hermanos. Si tú me preguntaras un día: pastor, ¿usted cree que en algún momento de su vida el fuego del Señor estaba ardiendo como una llama que sentía lo que lo quemaba y de repente la llama más pequeña y más pequeña? Sí, lo he sentido muchas veces.
Y cada vez que lo siento, yo tengo que correr a la presencia del Señor a pedirle, por favor, Señor, no permitas que el fuego se apague, porque un fuego que se apaga difícilmente puede encender a otros. Yo corro ese mismo peligro que tú. La palabra es el consejo para ti y para mí. Hay que pedirle al Señor que nos dé pasión, que nos dé valentía, que nos permita a nosotros ser dedicados para su obra, para su servicio y sobre todo para hacer el trabajo con amor para todos los demás. No hay otra manera. Dile al Señor, no permitas que yo me acomode, Señor. No permitas que yo me vuelva un cristiano comodín, cómodo, que no hace nada, que no se involucra, que no clama ni siquiera por las almas, que no predica nunca, que no hace absolutamente nada. No, Señor, yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Yo quiero ser un cristiano apasionado por las cosas de Dios. Esto solamente es un entrenamiento. Dios nos va a llevar un día a su presencia, amados. Y un día vamos a estar sirviéndole al Señor en aquel lugar, en su presencia, cantando, adorando. Pero es necesario que empecemos aquí en la tierra, que seamos instrumentos útiles, instrumentos que Dios pueda usarnos, instrumentos, amado hermano, que estemos decididos como vasos de honra, que dice la palabra, dice que Él tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Los vasos de honra, amados hermanos, se limpian, se purifican, porque solamente así podemos ser usados. Los vasos de deshonra no, esos son los que se ensucian cada día más, dice la palabra del Señor, el que esté limpio